Buenas tardes, estudiantes de circuitos lógicos. Es un gusto saludarlos por este medio. El día de ahora vamos a hablar acerca de lo que son las familias lógicas. De hecho, ustedes en los integrados, cuando han tenido de cierto modo que hacer algún tipo de práctica, han podido notar que tienen ciertas letras, ciertos números. Entonces, eso es importante identificarlo. Entonces, en la clase de ahora vamos a hablar acerca de eso. En cuanto a familias lógicas, es bien interesante el concepto, porque cuando hablamos de familias lógicas, estamos hablando acerca de grupos de compuertas lógicas que tienen definido ciertas funciones. Esas funciones pueden ser desde lo más sencillo, desde compuertas lógicas, aplicaciones lógicas como son decodificadores, que ya los hemos iniciado a analizar, decodificadores, multiplexores, memorias, y por supuesto lo más complejo y lo más actual, que son microprocesadores. Entonces, el mundo de lo que son las familias lógicas es bien amplio. Entonces vamos a analizar este tema. Pero también es importante conocer que hay diferentes tipos de familias lógicas. Esas no las he escrito acá, sino que las podemos mencionar. Por ejemplo, la familia RTL, que básicamente una familia utilizada para transmisión, por ejemplo, de televisión o para cadena privada en radio. También tenemos lo que es la familia DTL. Esta familia DTL, la aplicación es diferente. Estamos hablando que se refiere a diodos con transistores, que eso lo vimos en electrónica. También estamos hablando de otro tipo de familia, ECL. Esta familia ECL, de igual forma, pues no la he escrito, solamente se los estoy comentando, para que ustedes lo anoten. Es una familia lógica de emisores acoplados, ¿verdad? Y pertenece siempre a la familia de circuitos. O sea, todo esto trata sobre circuitos. Y fíjense, acoplamiento de circuitos de tecnología bipolar, es decir, de tecnología transistorizada. Solamente se lo menciono, pero no lo vamos a estudiar, a profundizar, ¿verdad? Más que todo vamos a ver. Ya vamos a mencionarlo, qué tipo de familia es la que nos interesa y es la que vamos a estar estudiando en el transcurso de todo lo que resta del ciclo y por supuesto en la materia. Pero sí es importante que mencionemos y que conozcamos cuáles son esos diferentes tipos de familias lógicas que tenemos. También existe el tipo de familia IIL. Esa es una familia interesante que está basada en el transistor BJT. Es lógica de inyección integrada, ¿verdad? Pero siempre de circuitos digitales. Como les menciono, basadas en el diseño de transistores BJT. Y son compatibles. Ahí ya vamos a entrar en detalle más adelante, en futuras clases, con la familia TTL. Bien, otra familia importante es la NMOS. Esta familia es un tipo de semiconductor que se carga negativamente, siempre con transistores, los cuales se van a encender o apagar, pero ya con movimiento de electrones. Es bien interesante. Y funcionan con movimientos
de valencia de electrones. Esto lo vimos en principios de electrónica. Ahora, las familias que nos interesan, también está la otra, la familia BICMOS, que es una contracción de bipolar CMOS. Esa sí la vamos a estudiar, ¿verdad? Siempre esta tecnología BICMOS o BICMOS es de fabricación de circuitos integrados, ¿verdad? Y siempre diseñada basada en transistores. O sea, todas estas están basadas en transistores. Acuérdense que cuando hablamos de familias, estas lógicas, estas están diseñadas específicamente en transistores, integrar todos esos transistores. Pero bien, las principales que vamos a analizar son la CMOS y la TTL, donde vamos a ver características específicas, porque ya estamos hablando de circuitos integrados propiamente. Bueno, para que puedan ver esta parte de las características de las familias lógicas, que este es el tema. Primero tenemos que conocer, basado en la introducción que les he dado, de los diferentes tipos de familias lógicas que nos interesan, las escalas de integración. Cuando hablamos de escalas de integración, nos estamos refiriendo a la capacidad de compuertas que puedan tener estos integrados, así también el número de pines. Por ejemplo, la primera escala, que de hecho son 5 escalas principales, y aquí se las he plasmado, las que queremos estudiar y que son aplicadas, por supuesto, en la tecnología actual. La primera, JSSI, tiene de 14 a 16 pines, son menos de 10 compuertas lógicas. ¿Cuáles ejemplos podemos poner ahí? Los que ustedes han utilizado, las famosas compuertas AND, OR, NOT, XOR, XNOR. Esas están dentro de estas escalas de integración. La otra escala es la de 16 a 24 pines. Estamos hablando que aquí ya tenemos, miren, de 10 a 100 compuertas lógicas. De igual forma, hay integrados que son más completos, que pueden tener mayor capacidad de tener compuertas. Por ejemplo, de las que ya habíamos mencionado, XOR, XNOR. Por ejemplo, una compuerta o un integrado puede tener, si estamos en la escala JSSI, menos de 10 puertas. Usted sabe que esas por lo general tienen 4 compuertas lógicas, que es integrado. Ahora la MSI ya estamos hablando que va a tener más de 10 compuertas lógicas, por ejemplo NAND, NOR, XOR, XNOR o inversores. Inclusive también podemos hablar de amplificadores operacionales. 3. La LSI, de 24 a 40 pines, más de 100 compuertas lógicas. Aquí ya podemos involucrar, fíjense, lo que es propiamente memorias y las famosas ALU. Es decir, cuando hablamos de ALU, estamos hablando de VLSI. Pero aclaro también, que no lo mencioné. En la tercera escala LSI también aquí están los circuitos integrados que tienen aplicaciones lógicas. ¿Cuáles? Decodificadores, codificadores, multiplexores, demultiplexores, contadores, comparadores. Aquí también podemos hablar de sumadores, de restadores, de multiplicadores, es decir, ahí en la escala LSI.
En este caso, cuando hablamos de ALU, estamos hablando de unidades aritméticas lógicas. Hay una parte en las computadoras, y de hecho en todas estas tecnologías digitales, los mismos celulares, que esta es la parte digital que se encarga de hacer todos aquellos procesos matemáticos, aritméticos, cálculos. Por eso se llama unidad aritmética lógicas. Entonces, ese integrado se encarga de hacer toda esa labor tan importante de análisis, pero estamos hablando que internamente está diseñada de 1000 a 10.000 compuertas. Luego tenemos la quinta escala, ULSI, de 24 o más pines. Estamos hablando de 10.000 o más compuertas lógicas. Miren qué interesante, pero aquí estamos hablando, aquí no le puse el rango, porque en realidad hay un rango, o podríamos establecer un rango como acá, de 10.000 a 100.000 compuertas lógicas. Miren qué interesante, pero aquí ya estamos hablando de los microprocesadores de avanzada, los últimos microprocesadores, los que tenemos actualmente, que hacen todas estas maravillas tecnológicas en nuestros dispositivos móviles y computadoras. Entonces estamos hablando que es la quinta escala de integración, esos microprocesadores. Ahora bien, es importante identificar en el circuito integrado tanto los prefijos como los sufijos. ¿Qué significa eso? Usted ha visto unas letras grabadas en esos integrados. Entonces, cuando hablamos de SN, se refiere a National Semiconductor. Aparece primero las dos letras y luego el número. Este número es el que me indica el tipo de compuerta que es inversor, compuerta OR, compuertas NAND, etc. MC Motorola, por ejemplo MC7400, IM Intersil, IM7400. Básicamente son las compañías, las empresas que diseñan estos integrados y llevan grabado esos prefijos. Harris, H7400, MIG ITT, miren, MIG 7400, se llama la compañía, ITT. Signetics, esta otra que usted también la conoce, Texas Instrument, y la famosa RCA, que también hace circuitos integrados. Estas son las que diseñan estos dispositivos, estos circuitos integrados. Ahora veamos los sufijos. SN7400, pero ¿qué es lo que sucede? Aparece una J por ahí, acá, a la par del número. Eso me indica si es de cerámica, la N si es plástico y la T si es plástico endurecido. A eso se refiere. Ahora bien, hablemos de los datos técnicos que van a tener todos los circuitos integrados, todos esos chips que le llamamos. Las hojas de especificación de cualquier circuito integrado, de cualquier tipo de aplicación, considera voltajes, corrientes, fíjense, potencia, temperatura. Pero ¿cuáles son los datos importantes? Las hojas de especificación, cuando usted lee las características técnicas de esos integrados, debe de considerar estos parámetros. ¿Cuáles son? El voltaje de salida identificado como VO, voltaje de entrada como VI, la corriente de salida que es IO, I de entrada, o la corriente de entrada, II. Estamos hablando de dos I mayúsculas. F, la frecuencia de operación, que es la misma frecuencia de reloj, también es un dato importante conocerlo. También la potencia, pero en este caso estamos hablando de una potencia disipada o consumida. Y también la temperatura. La temperatura es importante porque hay circuitos integrados que no los puede tener a niveles o muy altos de temperatura o muy bajos de temperatura, porque lo puede dañar. Entonces el fabricante le detalla estas especificaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de voltaje de salida y voltaje de entrada, son voltajes
Hay voltajes máximos y mínimos, tanto de salida como de entrada, ya sea no solamente para voltajes, sino que también para corrientes. En la próxima clase vamos a ver eso, vamos a ver esas tablitas donde vamos a entender esa parte, ¿verdad? De las corrientes máximas y mínimas de entrada, de salida y también de parámetros de voltaje máximos y mínimos. Entonces la temperatura es muy importante, al igual que el tiempo de retardo, otro parámetro que debe de contener las hojas de especificaciones, y por supuesto el voltaje de alimentación. Claro, aquí no lo coloqué, pero también la polarización de tierra. Todo circuito integrado tiene un pin para el VCC, que es el voltaje de alimentación, y por supuesto, ustedes ya lo saben, el tierra. Bien, entonces espero que haya quedado claro, y cualquier consulta siempre me la pueden hacer saber. Muchas gracias.